Michael Jordan no quería que lo quisieras. No buscaba aplausos, ni cariño, ni ser el héroe perfecto para pósters. Jordan quería una sola cosa: ganar. Y si para hacerlo tenía que humillar, intimidar, romper egos y hacer que medio planeta lo odiara, lo iba a hacer sin pestañear. Porque esta es la historia de cómo la leyenda que odiaba a todo el mundo terminó convirtiéndose en el jugador más temido, más decisivo y más inevitable que haya pisado una cancha. En playoff, Michael Jordan no era un jugador, era un fenómeno, un problema matemático imposible de resolver. Jordan anotó 50 puntos o más en playoff, una cantidad tan absurda que lo hizo 8 veces más que Kobe Bryant, Kevin Durant, LeBron James y Will Chamberlain combinados. O sea, no es que los superó, los borró. Y si bajamos la cifra a 40, el panorama se vuelve todavía más ridículo. Jordan tiene más partidos de 40 puntos en playoff que Kareem Abdul-Jabbar, Allen Iverson, Steph Curry y Dwayne Wade juntos. Pero aquí viene el dato que parece directamente inventado. Michael Jordan es el único jugador en la historia de la NBA que terminó su carrera con más partidos de 40 puntos que partidos en los que anotó menos de 20. Es como si su normalidad fuera la grandeza, como si el techo fuese el piso, y el problema para el resto del mundo era que no solo lo hacía con una facilidad ofensiva que rozaba la provocación. Mientras el rival se encerraba temprano, se concentraba, trataba de dormir perfecto, pensando en cómo sobrevivir, Jordan podía entrar al partido habiendo bebido, fumando cigarros, y aún así salir y meter 40 puntos como si nada. Eso no es confianza, eso es crueldad. Y cuando el partido llegaba al final, cuando el reloj se convertía en un cuchillo, cuando la posesión final era una sentencia, Jordan no tenía dudas. La pregunta era, ¿quién toma el último tiro? Y él lo dijo como si fuera una obviedad: yo. Jordan metió 28 tiros ganadores en su carrera, incluyendo 7 game winners en playoff. No es solo clutch. Es dominio psicológico, porque el rival no solo tenía que defenderlo, tenía que vivir con la certeza de que si el juego seguía parejo, Jordan te lo iba a quitar al final. Pero si alguien todavía pensaba que era solo un anotador, Jordan también se aseguraba de destruir esa idea. Tiene 9 selecciones al primer equipo defensivo, la mayor cantidad en la historia. Es el líder de bloqueos de todos los tiempos para un guard, y es el jugador con más temporadas de 200 robos o más, con 6. O sea, no solo te metía 40, también te robaba el alma en defensa. Y cuando la situación lo obligó, se volvió hasta armador. En 1989, cuando los Bulls perdieron a su base titular, Doug Collins tomó una decisión impensable. Michael Jordan iba a jugar de point guard. El resultado: Jordan registró 10 triples dobles en 11 partidos, promediando 30 puntos, 11 asistencias y 9 rebotes y medio. ¿Te imaginas tener que defender a un tipo así? Un jugador que puede meterte 40, pero que si lo marcas demasiado fuerte te castiga como un base elite. Entre 1991 y 1996, Jordan jugó 13 series consecutivas de playoff, promediando más de 30 puntos por serie. Y si te estás preguntando, ¿cómo termina esto? Bueno, termina con 6 anillos, 5 MVP y un dato que pesa como una lápida para sus rivales: 6-0 en finales. Perfecto. Pero incluso el villano más grande, incluso el mito más pesado, no nace campeón desde el primer día. Y por eso, para entender de verdad cómo un tipo así llegó a convertirse en historia, tenemos que volver al origen, a una parte que mucha gente olvida. Jordan al principio ni siquiera estaba destinado a ser alto. Nadie en su familia pasaba de 5'9". Y en secundaria, cuando era sophomore, Michael fue cortado del equipo varsity. La razón era simple, brutal y dolorosa: medía solo 5'11". Suena trágico, pero es real. Y aún así, incluso en esa versión rechazada de Jordan, ya había una pista de lo que venía. Porque los Jordan tenían atletismo salvaje en la sangre. Solo mira a Larry, su hermano mayor, un tipo capaz de clavar la pelota en el aro midiendo apenas 5'8". Y entonces pasó lo inesperado, el giro que cambia vidas. Un crecimiento repentino, un estirón que parecía enviado por el destino.
Y cuando Michael llegó a 6'6", el mundo todavía no lo sabía. Pero acababa de nacer un problema para toda la NBA. Y lo peor es que todavía no era el mejor. Todavía no. Pero ya se sentía como una amenaza. Si quieres mejorar tu tiro de verdad, y no solo entenderlo, sino sentirlo en la cancha, he reunido los secretos que usan los mejores tiradores de la NBA en un ebook muy directo y práctico. Está en el primer enlace de la descripción. Ahora, volvamos al video. Cuando Michael Jordan pegó ese crecimiento inesperado y se convirtió en un jugador de 6'6" con atletismo de otro planeta, el mundo aún no lo sabía, pero ya era demasiado tarde, porque Jordan al final de su etapa en secundaria ya estaba explotando. Promediaba 27 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias. Un paquete completo, una pesadilla. Pero incluso con esa producción, incluso con esa explosión física, todavía era en esencia un diamante sin pulir. La razón: Jordan realmente solo había jugado 2 años de baloncesto en high school. No venía de una vida entera siendo la estrella, no era un prodigio perfecto desde niño. Tenía talento, pero todavía estaba aprendiendo. Y eso se aprendió cuando llegó a Carolina del Norte. Como freshman en la Universidad de Carolina del Norte, Jordan promedió números modestos: 13 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias por partido. Era el tercer anotador del equipo, por detrás de James Worthy y Sam Perkins. Sus fundamentos todavía no estaban al nivel de un fenómeno garantizado. El manejo del balón, la confianza, la seguridad no eran todavía una certeza absoluta. Pero entonces llegó el punto exacto donde Mike dejó de ser Mike, el momento que lo transformó en Michael Jordan. Final NCAA de 1982. Carolina del Norte contra Georgetown. Y en Georgetown estaba un hombre que pesaba como una sombra: Patrick Ewing. Partido apretado, presión total, todo en juego. Y ahí Jordan clavó el tiro ganador. Ese tiro no solo dio un campeonato, ese tiro encendió una explosión interna. Porque Jordan lo diría después con claridad brutal. Ese fue el punto de quiebre, el momento que lo elevó mentalmente. El instante en que su confianza tocó el cielo. Jordan básicamente dijo que ese tiro cambió mi nombre de Mike a Michael Jordan. Y desde ahí su evolución fue inevitable. Durante las siguientes 2 temporadas bajo Dean Smith, Jordan siguió creciendo, se educó en el juego, se convirtió en un jugador completo. Promedió 20 puntos por partido, fue All-American del primer equipo. Y en 1984, como junior, fue nombrado jugador universitario del año. Pero aquí viene lo interesante. Basado solo en su etapa universitaria, no era tan fácil predecir que Jordan sería el rey de la NBA. De hecho, muchos jugadores antes que él habían tenido mejores carreras en college. Y hablamos de nombres gigantes: Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Larry Bird, Bill Walton, Bill Russell, Oscar Robertson, David Thompson, Pete Maravich y otros más. Además, los años 80 eran la era de los hombres grandes. La NBA era territorio de torres, de centros dominantes, de poder interior. Entonces llegó el draft de 1984 y Jordan no fue la primera selección, ni siquiera la segunda. Michael Jordan fue seleccionado tercero. Por delante fueron Hakeem Olajuwon y Sam Bowie, un guard de 6'6" en plena era de gigantes. Y todavía había dudas: solo mide 6'6", ¿cuánto puede realmente hacer? Nos gustaría que midiera 7'1", pero no. Pero todo eso duró muy poco, porque bastaron 2 prácticas. 2. Para que el entrenador de los Bulls llamara al gerente general y le dijera: esta vez no arruinaste el draft. Jordan llegó con una mentalidad que era casi enfermiza. En su primer día dijo que su enfoque era simple: quien fuera el líder del equipo, él iba a ir por él. No con palabras, porque él sentía que no tenía voz, sino con juego, con acciones, con humillación en la cancha. Y cuando empezó la temporada, Jordan tardó solo 3 partidos en anotar más de 30 puntos y solo 9 en pasar los 40. En el primer mes ya era obvio: Michael Jordan no era un pick 3. Jordan tenía que haber sido el 1. Olajuwon parecía una estrella. Jordan parecía una supernova.
porque en toda la liga no había nadie más rápido que él. Era casi injusto, un solo paso y se iba. Defensas completas quedaban congeladas, sin respuesta, sin plan. Jordan atacaba el aro como si la cancha fuera demasiado pequeña para él. Y encima de esa velocidad, Jordan era el jugador más atlético de la NBA. Salto vertical absurdo, hang time como si fuera un truco. Cuando Jordan se elevaba parecía que nadie lo defendía, porque la gravedad simplemente no funcionaba con él. Pasaba lo mismo, ellos caían, Jordan seguía flotando y tiraba sin que nadie pudiera tocarlo. Era como si el aire le perteneciera. Por eso, cuando le preguntaron sobre la transición del college a la NBA, Jordan dijo algo que hoy suena casi insultante. Creo que ha sido bastante fácil. Y claro, ¿cómo no iba a ser fácil para alguien que parecía diseñado para humillar? Su popularidad explotó en cuestión de meses, tanto que en 1986 Jordan fue votado al All-Star Game a pesar de haber jugado solo 3 partidos antes, debido a una lesión en el tobillo. Y en playoff, ese mismo año, llegó el momento en que la NBA entera entendió que esto ya no era normal. Chicago contra Boston, una guerra, una masacre, una noche inmortal. Jordan anotó 63 puntos contra los Celtics, récord de anotación en playoff. Y Larry Bird, viendo eso de cerca, dijo la frase que selló el mito. No era Michael Jordan, era Dios disfrazado de Michael Jordan. Pero incluso con eso, Jordan seguía sin ganar, porque en 1987 Jordan lideró la NBA en anotación con 37 puntos por partido, y eso no es cualquier cosa. Sigue siendo el quinto mejor promedio anotador de una temporada en la historia, solo por detrás de las locuras irrepetibles de Wilt Chamberlain a inicios de los 60. Jordan ya era un espectáculo, era la atracción principal de la liga, pero era miserable, porque su obsesión no era el show, era el respeto, el dominio, los títulos, y en sus primeras 3 temporadas Jordan solo ganó un partido de playoff. Uno. El mejor jugador del mundo perdiendo constantemente, hasta que el destino empezó a corregirse. El GM Jerry Krause tomó decisiones clave, drafteó a Horace Grant y a Scottie Pippen, y de repente la historia de Jordan tenía un antes y un después. En 1988, MJ promedió 35 puntos con 54% en tiros de campo, además de 6 rebotes y 6 asistencias. Ganó su primer MVP. Pero lo verdaderamente absurdo fue lo otro. Ese año lideró la liga en robos con 3.2 por partido y además promedió 1.6 bloqueos. Jordan ganó el jugador defensivo del año y hasta hoy sigue siendo uno de solo 5 jugadores en la historia en ganar MVP y DPOY, como si fuera el mejor atacante y el mejor defensor al mismo tiempo. Ese mismo año, el Dunk Contest contra Dominic Wilkins se convirtió en uno de los mejores de todos los tiempos. Y ahí muchos empezaron a decirlo en voz alta. Es el mejor que hemos visto. Pero para Jordan nada de eso importaba, porque todavía no ganaba de verdad. 1988. Primera ronda contra Cleveland. Jordan promedió 45 puntos por partido. Y por fin, Chicago ganó una serie. Pero en la segunda ronda apareció Detroit. Los Pistons, más experiencia, más dureza, más malicia, y barrieron la ilusión. Bulls cayó 4-1. Ahí Jordan aprendió algo que lo iba a perseguir durante años. En 1989 llegó el tiro, el famoso tiro, The Shoot, sobre Craig Ello. Los Bulls ganaron, el mundo explotó, pero Detroit todavía estaba ahí. Otra vez Knicks, otra vez Advance. Y otra vez caída ante Pistons. En 1990 se repitió. Jordan volvió a liderar la NBA en anotación y robos. Eficiencia increíble. Dominó. Pero Detroit volvió a frenar el sueño por tercer año consecutivo. Y las cifras empezaron a hablar con crueldad. En sus primeros 6 años, Jordan ganó 5 series de playoff y perdió 6. Récord total de 25 victorias y 29 derrotas. Esos no son números de GOAT. Eso para la prensa era munición. Y después de perder por tercera vez contra Detroit, los medios lo olieron. Lo atacaron, lo dudaron. ¿Jordan juega para el equipo o juega para él? Y en cierta parte tenían razón, porque en los años 80 Jordan muchas veces intentaba anotar contra dobles o triples marcas ignorando compañeros abiertos. Sí, podía pasar. En 1989 promedió 8 asistencias, el máximo de su carrera, pero su mentalidad era clara. Primero anotar, después pasar.
Michael Jordan no era como Magic, no era como Jokic, no era como Doncic. No era ese tipo de jugador que manipula defensas con la mirada, que engaña con fakes invisibles, que crea ventajas antes de que el rival entienda lo que pasó. Jordan era distinto, su pase era más reactivo. Jordan soltaba la pelota solo cuando veía a alguien completamente solo, y como él atraía toda la atención defensiva, cuando pasaba, normalmente era para una bandeja fácil, un mate fácil, un tiro completamente abierto. Pero aún así, algo era evidente. Aunque Jordan medía puntos como Dios, el ataque de los Bulls en los 80 era solo promedio. De hecho, hay algo que suena casi ofensivo. El ataque de Chicago fue mejor en 1986, cuando Jordan se perdió el 80% de la temporada por lesión. Eso dice mucho. El problema era el sistema, pero también el estilo. Hasta que en 1990 llegó la transformación real. Apareció Phil Jackson. Y apareció el crecimiento absoluto de Scottie Pippen. Recién ahí la ofensiva de los Bulls entró al top 5 de la NBA. Y Pippen fue clave, porque era lo que Jordan no era. Un creador natural. Un pasador que corría la cancha, que empujaba transiciones, que generaba espacio. Jordan por fin podía confiar en alguien, por fin no estaba solo, ni obligado a ser Superman cada noche. Y defensivamente Pippen era incluso más importante. Su envergadura, su agilidad, su motor. Scottie podía defender múltiples posiciones en una misma posesión, podía cubrir errores, y eso liberó a Jordan, porque ya no tenía que gastar toda su energía defendiendo al mejor jugador rival. Ese trabajo muchas veces lo hacía Scottie, y entonces Jordan podía jugar con un free safety, saltando líneas de pase, robando balones, atacando momentos, pero todavía faltaba algo. Jordan había sido destruido por los Pistons, no técnicamente, físicamente. Detroit lo golpeaba, lo empujaba, lo castigaba. Y Jordan tomó una decisión que en esa época era casi revolucionaria: ponerse más fuerte. Hoy parece normal, pero en ese tiempo no lo era. Los jugadores en los 80 eran mucho más delgados, casi nadie vivía en el gimnasio. Entonces cuando Jordan regresó para 1991, seguía siendo rápido, seguía siendo atlético, seguía contorsionándose en el aire como nadie, pero ahora también era poderoso, más grande, más sólido, más difícil de derribar. Podía absorber contacto, podía castigar, y como si eso fuera poco, Phil Jackson y Tex Winter implementaron el triángulo ofensivo, un sistema basado en cortes, espacios, lectura, juego desde el poste. Si se ejecutaba bien, era considerado una de las ofensivas más óptimas para aprovechar el spacing. Jordan ya no tenía que subir el balón todo el tiempo, ya no tenía que forzar tiros desde el drible contra dobles marcas. Ahora recibía la pelota más cerca del aro y desde ahí con fuerza nueva. Jordan empezó a dominar como nunca, porque aunque MJ fue increíble desde el primer día, 1991 fue el Jordan más completo. Ganó su segundo MVP. Los Bulls tuvieron la mejor ofensiva de la NBA. Y en playoff fue una demolición. Barrida a los Knicks. Nets eliminados. 76ers en 5 partidos y entonces la revancha. Chicago contra Detroit. Y esta vez no fue cerrado. Detroit estaba en declive tras 3 finales consecutivas. Chicago estaba ascendiendo. Jordan barrió a Isaiah y compañía. Y los Pistons hicieron algo que los marcó para siempre. Se fueron antes del final del partido. Sin estrechar manos, sin aceptar, sin dignidad. Jordan sintió que era el final de la etapa de perdedores, que por fin había cruzado el umbral. Pero faltaba lo más grande: las finales de la NBA. El enemigo era una leyenda viviente: Magic Johnson, 5 veces campeón, y Game 1 lo confirmó. Lakers ganaron en Chicago. Era como si la experiencia pesara más, hasta que Phil hizo el ajuste crucial: poner a Pippen sobre Magic, y ahí cambió todo. En Game 2, Jordan hizo una jugada que se volvió ícono eterno, una bandeja cambiando de mano en el aire, un gesto que parecía decirle al mundo: yo soy distinto. Y desde ahí, Bulls ganaron los siguientes 4 partidos, campeones. Jordan por fin tenía el anillo. En esos playoffs promedió 31 puntos, 8.5 asistencias, 6.5 rebotes, 2.5 robos y 1.5 bloqueos, con 56% en tiros de campo. No era solo el mejor, era un universo entero jugando contra humanos. 1992 fue la continuación del pico absoluto. Otro título de anotación, súper eficiente. Primer equipo defensivo otra vez y otro MVP. Los Bulls otra vez fueron la mejor ofensiva de la NBA. Ganaron 67 partidos, récord de franquicia en ese momento, y llegaron a las finales contra los Portland Trail Blazers. Ahí, la prensa decidió encender una narrativa peligrosa: Clyde Drexler es mejor que Jordan. ¿Por qué? Porque Jordan no era un buen tirador exterior.
y Jordan lo tomó personal. Game 1. Jordan metió 6 triples y anotó 35 puntos en la primera mitad. Récord de finales en triples y puntos en una mitad. Y luego vino el gesto que lo hizo cine. El famoso shrug, como diciendo, ¿así que no tiró de afuera? Portland igual luchó. La serie se empató 2-2, pero Chicago era demasiado completo. Ganaron en 6 partidos. Jordan promedió 36 puntos en esas finales y parecía que ya no había nadie. Pero 1993 fue distinto. Después del segundo título y después del Dream Team en Barcelona, Jordan y Pippen llegaron vacíos. El tanque estaba bajando. Los Bulls no dominaron la fase regular como antes, pero Jordan aún así hizo lo imposible. Lideró la NBA en anotación por 7º año consecutivo y lideró en robos. Y llegaron a las finales, otra vez. El rival era Phoenix. La estrella era el MVP de la liga, Charles Barkley. El mejor equipo de temporada regular. Y mucha gente creía que Barkley podría ser incluso mejor que Michael. Jordan se enojó, Jordan lo guardó, Jordan lo convirtió en gasolina. Chicago ganó los 2 primeros partidos en Phoenix. Parecía que iba a ser fácil, pero Phoenix no se rindió. Ganaron Game 3 y Game 5 en Chicago. Y pudieron haber ganado Game 4 también, si no fuera por Jordan. Porque Jordan anotó 55 puntos en ese partido. El segundo partido con más puntos en la historia de las finales NBA. Y Barkley lo admitió. Por primera vez en su vida sintió que existía un jugador mejor que él. Después de 5 juegos, Chicago estaba 3-2. Pero los 2 últimos partidos se jugaban en Arizona. Y Game 6 fue una batalla. Phoenix lideró gran parte del último cuarto. Pero Jordan mantuvo vivos a los Bulls. Y en la última posesión, todo el mundo esperaba el final clásico. Jordan tomando el tiro. Pero este no era el Jordan egoísta de los 80. Este era otro. Jordan soltó la pelota temprano y creó el tiro abierto para John Paxson. Triple. Campeonato. Three-peat. 3 títulos consecutivos. Michael Jordan acababa de inmortalizarse. En esas finales de 1993, Jordan promedió 41 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias, con 51% en tiros de campo y 40% en triples. Y ni siquiera fue, estadísticamente, su mejor serie de playoff. Ese Jordan era la combinación perfecta. Talento físico, IQ, mentalidad ganadora, dominio emocional. Jordan podía destruir 1 contra 1, separarse de dobles marcas, atacar el aro, pero también podía encontrar compañeros, elegir el momento, controlar la historia. Y ahí se notaba el crecimiento. Comparado con el Jordan de sus últimos años, este era un maestro. Si el equipo estaba en sequía, Jordan lo sentía. Se ponía a defender cancha completa. Si lo doblaban, soltaba la bola. No necesitaba ser héroe, porque ya era leyenda. Además, físicamente, Jordan era el más fuerte. Era un maestro del juego al poste, un monstruo del footwork. Cuando llegaba a su punto favorito, espalda al aro, giraba, saltaba y quedaba suspendido como si el tiempo se detuviera. Y clavaba ese turnaround jumper limpio. Nadie dudaba. Muchos creían que ya era el mejor de todos los tiempos. Jordan celebraba en el vestuario mojado de champaña y dijo: "Voy a estar aquí mientras mi amor por el juego sea fuerte". Pero un mes después, todo cambió. Su padre fue asesinado y Jordan se retiró. La muerte de su padre no fue solo un golpe, fue un apagón. Jordan tenía 32 años de vida con él y lo dijo con dolor real. Muy pocos tienen ese privilegio. Y cuando lo perdió, el amor por el baloncesto se congeló. Jordan se retiró. El mundo se quedó sin su villano, sin su rey, sin el tipo que aterrorizaba defensas. Pasó 1 año y medio, un intento en el béisbol de ligas menores y aún así el itch, el picor, la necesidad fue demasiado fuerte. Entonces Jordan soltó una frase que se volvió eterna. 2 palabras que parecen hechas por Nike. I'm back. Y en cuestión de partidos, el mundo recordó por qué había miedo. En su 5º partido tras volver, Jordan anotó 55 puntos contra los Knicks, el famoso double nickel. Pero el regreso no fue perfecto. Jordan tuvo una temporada extraña. Su tiro estaba fuera de ritmo. Terminó con el peor porcentaje de su carrera, 41% en tiros de campo. Porque sí, incluso Jordan necesitaba jugar para ser Jordan. En playoff llegó la realidad. Contra Orlando, segunda ronda, aunque Jordan promedió 31 puntos con 48%, algo estaba mal. Los Bulls eran débiles por dentro.
Horace Grant, el ex compañero, ahora jugaba para Orlando y al lado de un joven Shaq. Simplemente machacaron a Chicago en la pintura. Muchos dicen que los Bulls perdieron en 1995 porque Jordan no estaba en forma tras el béisbol. Y hay algo de verdad, pero la verdad completa es otra. Jordan puso sus números. El problema fue que el equipo era inferior físicamente, porque el básquet es un deporte de equipo, y Orlando era más grande, más profundo, más fuerte. Y ahí Chicago hizo lo que los equipos campeones hacen, corrigieron, y lo anunciaron con una frase que parecía un terremoto. Habían adquirido al jugador más controversial de la NBA, Dennis Rodman, el mejor reboteador de todos los tiempos. Uno de los defensores más feroces jamás vistos. Además, sumaron antes a Steve Kerr, el tirador más preciso de 3 puntos en la historia hasta ese momento. Y alrededor de Jordan ya estaban también Ron Harper, perro defensivo, y Tony Kukoc, uno de los power forwards más versátiles. Jordan tenía por fin el mejor elenco de apoyo. Y entonces llegó 1996, el año donde la NBA entendió que esto ya no era una era, era una dictadura. Los Bulls fueron tan buenos que se convirtieron en el segundo equipo en la historia en liderar la liga en rating ofensivo y rating defensivo. Su net rating, más 13,4, sigue siendo el mejor registrado. Y el récord 72-10, mejor marca de todos los tiempos hasta ese momento. Jordan ganó MVP promediando 36 puntos. Y en playoff nadie podía frenarlos. Solo Seattle mostró resistencia. Gary Payton fue el primer defensor en ralentizar a Jordan, pero no pudo ganarle. Chicago ganó el cuarto anillo y Jordan lloró en el vestuario. No era solo emoción, era dolor. Era el primer título sin su padre. 1997 fue continuidad total. Chicago era una máquina aceitada, con 4 Hall of Famers, el mejor tirador posible y roles perfectos. 69 victorias. Finales casi sin sufrir, solo perdieron 2 juegos en 3 series, pero en las finales apareció Utah, Stockton y Malone. Ahí nació uno de los capítulos más famosos del mito Jordan, el Flu Game. Jordan sufrió intoxicación alimentaria, fiebre, debilidad, partido 5, serie empatada, momento de quiebre. Y Jordan jugó igual, sacó cada átomo de energía, metió 38 puntos, Chicago ganó 90-88. En Game 6, otra vez, el final parecía inevitable. Jordan se dio el protagonismo. Steve Kerr tomó el tiro y Kerr metió el jumper ganador. Quinto anillo, segundo tripit en camino. Y en 1998 todo era desgaste. Pippen lesionado, problemas con la directiva, Rodman más descontrolado que nunca. Pero seguía estando Jordan, aunque menos atlético, menos eficiente. Seguía siendo capaz de ganar partidos solo. Chicago ganó 62 y Jordan fue MVP por 5ª vez. Los playoffs de 1998 fueron brutales. Chicago sobrevivió a Indiana en las finales del Este. Game 7, victoria por 5 puntos. Y luego Utah otra vez. Más hambrientos, más organizados, más duros. Fue una serie defensiva, de esas donde nadie llega a 100 puntos, de esas donde cada posición pesa, y Jordan volvió a demostrar lo que siempre fue, el hombre del final. Porque en el último momento Jordan anotó el tiro que se volvería probablemente el más famoso de la historia, sobre Byron Russell, en The Last Shoot. Chicago se puso arriba. 6º campeonato en 8 años, 6 finales MVP, inmortalidad, Basketball Heaven, y si ese era el final perfecto. Después de 1998, Jordan se retiró por segunda vez. El Prime se había ido, y la historia de su carrera con Chicago se puede dividir en 3 partes. La primera parte, de 1984 a 1990. Jordan era el atleta más explosivo de la NBA. Una máquina de anotar, ganaba con velocidad, con primer paso, dejaba defensores enterrados, pero el básquet es un deporte de equipo. Jordan no tenía compañeros suficientes y a los pocos que tenía no les confiaba. Segunda parte, el primer tripit. Jordan bajó un cambio. Ya no era 100 millas por hora en cada posición, era más fuerte, más paciente, mejor tirador, más inteligente. Y comenzó a confiar. Tercera parte.
Segundo tripit, un equipo profundo, versátil, defensivo, perfecto. En 1994, sin Jordan, Pippen, Kukoc y Kerr ganaron 55 partidos. Sin Rodman, sin Harper. Harper fue quizá el compañero más infravalorado de Jordan, y cuando juntaron todo en 1996, la liga estaba acabada. Jordan perdió algo de explosividad en el segundo tripit, pero era como si a una Ferrari le quitara 100 caballos de fuerza. Seguía siendo más rápida que cualquier cosa. Y entonces, volvemos a la gran pregunta. ¿Qué tan bueno fue Michael Jordan realmente? Porque incluso cuando no estaba al 100, seguía siendo el mejor. Si divides su carrera en 3 partes, cada una te da un Hall of Fame. En sus primeros 6 años no ganó anillos, pero era el atleta más electrizante que había visto la NBA. Stats absurdas y todos los premios posibles. El primer tripit fue Jordan en estado máximo, un nivel rarísimo, casi imposible de tocar. Y el segundo tripit, 72 victorias, 69 victorias, 62 victorias. 3 títulos más, solo 13 derrotas en 12 series de playoff entre 1996 y 1998. El único año donde Jordan probablemente no fue el mejor del mundo fue tal vez en su temporada rookie. Jordan fue el mejor jugador del planeta por más de una década, algo que solo 3 pueden decir: Wilt, Karim y LeBron. Pero el debate del GOAT aparece siempre. Karim tiene logros similares, sí, pero no fue el mejor jugador de su equipo en 3 de sus 6 campeonatos y solo tiene 2 Finals MVP. Jordan tiene 6. Wilt hizo números imposibles, pero solo ganó 2 títulos y perdió constantemente contra Bill Russell. LeBron, tal vez el segundo jugador más completo de todos los tiempos y por longevidad es el GOAT estadístico, pero tiene 4 anillos y perdió 6 finales, incluyendo 2011, una serie desastrosa contra Dallas que le costó el campeonato a Miami. Eso con Jordan nunca pasó, y por su dominio y por su récord 6-0, por sus 6 finales MVP, por su impacto global, es difícil decir que Jordan no sea el más grande que tocó una pelota, porque Jordan no solo ganó, Jordan definió lo que significa dominar, definió el miedo, definió la presión, definió el último tiro y sobre todo definió al villano perfecto. Hay algo que siempre va a perseguir a Michael Jordan, una pregunta que es más grande que los números, más grande que los anillos, más grande que cualquier debate. ¿Jordan era así porque quería o porque no podía ser de otra forma? Porque cuando miras toda su historia entiendes que el villano no era un personaje. Era el combustible, era la identidad. Jordan necesitaba un enemigo, Jordan necesitaba una duda, necesitaba un comentario mínimo para convertirlo en guerra. Lo vimos con Drexler, lo vimos con Barkley, lo vimos con los Pistons, los vimos con cualquiera que se atreviera a respirar cerca de su trono. Y eso explica por qué, incluso cuando tenía todo, Jordan seguía pareciendo enojado, porque el enojo era su forma de vivir. Y su grandeza no se construyó con calma, se construyó con obsesión, con paranoia competitiva, con una necesidad casi violenta de demostrar algo, incluso cuando ya lo había demostrado 1000 veces. Por eso sus rivales no solo lo respetaban, le tenían miedo, miedo real, porque Jordan no jugaba para ganar un partido, Jordan jugaba para marcarte, para humillarte, para que lo recordaras. Y eso lo convirtió en lo que es hoy, una figura que va más allá del deporte, más allá de la NBA, más allá de la lógica. Michael Jordan se convirtió en una religión. Pero lo más escalofriante es que incluso con todo lo que hizo, con todo lo que ganó, con cada récord absurdo, con cada tiro decisivo, con cada Finals MVP, con cada noche de 50 puntos, Jordan sigue teniendo grietas humanas. Porque sí, Jordan fue un ball hog muchas veces. Sí, Jordan tuvo malos partidos de playoff. Sí, Jordan no era el compañero más amable. Sí, Jordan podía ser brutal, frío, cruel. Y aún así, con todos sus defectos, su resultado final sigue siendo el mismo. 6 anillos, 5 MVP, dominación total. Entonces el mundo puede discutir para siempre si es el GOAT. Pero lo que nadie puede discutir es que Michael Jordan fue el punto máximo de la palabra inevitable. Porque cuando el partido se cerraba, cuando el ruido se apagaba, cuando la última posición llegaba, cuando el peso era insoportable, Jordan aparecía. Y no pedía permiso, no buscaba aprobación, no quería amor. Jordan solo quería una cosa: el control absoluto del momento. Y tal vez por eso, cuando lo miras en esa miniatura, con esa mirada desafiante, con esa energía de yo contra todos, con esa palabra encima que lo resume todo, villano, entiendes la verdad. Michael Jordan no hizo historia a pesar de ser así. Michael Jordan hizo historia porque era así. Porque el mundo necesitaba un héroe y él decidió ser el monstruo que ganaba igual. Y ahora dime algo.
Si Jordan fue capaz de dominar la NBA con esa mentalidad, con esa oscuridad competitiva, con ese nivel absurdo de presión, ¿qué otras leyendas vivieron esa historia igual de intensa, pero con un destino completamente distinto? Porque si crees que esta historia terminó acá, te equivocas. ¿Qué sucede cuando un hombre de 40 años, ya retirado, con el hábito de fumar puros, beber whisky y apostar como si fuera un deporte profesional, decide regresar a la NBA? La mayoría pensaría que es la receta para un desastre absoluto, ¿verdad? Pues no, si ese hombre se llama Michael Jordan. Claro, cuando hablamos de él, la mayoría recuerda los 6 anillos de campeón, los 5 premios MVP y en general el hecho de haberse convertido en uno de los mejores jugadores del baloncesto de toda la historia. Pero lo que muchos suelen olvidar es su capítulo final. Ese momento en el que ya como veterano con casi 40 años, todavía fue capaz de dominar a jugadores que tenían la mitad de su edad. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué decidió salir del retiro? ¿Qué lo llevó a arriesgar su legado? Y lo más importante, ¿cómo logró completar uno de los regresos más subestimados de toda la historia del deporte? Para entenderlo, tenemos que viajar hacia atrás. Después de que Michael Jordan y sus Chicago Bulls no lograran capturar su 6º campeonato en apenas 8 temporadas, el destino los llevó a intentar ganar el título de 1998 en territorio hostil, en Utah. Lo tenían que conseguir en ese 6º partido o de lo contrario todo se definiría en un 7º y dramático encuentro. Pero aquel momento no era importante solo porque Chicago estuviera a una sola victoria de conquistar otro anillo más y consagrar su dinastía. Había algo mucho más grande en juego. ¿Por qué? Porque en el aire flotaba una noticia que nadie quería escuchar. Su legendario entrenador, Phil Jackson, estaba de salida. El responsable de esa fractura era Jerry Krause, el gerente general de los Bulls, el mismo que había descubierto a talentos como Scottie Pippen y que había construido pieza por pieza un equipo de 5 campeonatos. Pero Krause tenía en mente un futuro muy distinto para los Bulls, un futuro en el que increíblemente ya no figuraba Phil Jackson. Por eso, cuando el reloj empezaba a consumirse en aquel juego 6 en Utah, millones de personas alrededor del mundo sintieron que tal vez ese sería el último baile de Jordan en la cancha. Y sin embargo, con los Bulls abajo en el marcador por un solo punto, todavía había espacio para un instante de gloria más. Ahora bien, esta no es la primera vez que Michael Jordan se retiraba. Ya lo había hecho antes y eso alimentaba la especulación entre los fanáticos. Tarde o temprano, él regresaría. Esa idea tomó más fuerza cuando su ex entrenador Phil Jackson firmó con Los Ángeles Lakers antes de la temporada 1999-2000. Y cuando Jordan fue visto en un partido de los Lakers a finales de 1999, la prensa deportiva explotó. Y lo más sorprendente de todo es que esos rumores eran ciertos. Michael Jordan estaba realmente a punto de volver a la NBA en la temporada 1999-2000, solo que esta vez no lo haría con el uniforme puesto, sino desde los despachos. Aceptó convertirse en presidente de operaciones y además en copropietario minoritario de los Washington Wizards, junto al accionista mayoritario, Abe Pollin. Pero claro, muchos se preguntaban, ¿por qué teniendo apenas 36 años no volvía directamente como jugador? La respuesta era sencilla pero poderosa. Aunque Jordan no estaba inscrito en la plantilla oficial, seguía entrenando intensamente con los Wizards, trabajando en las prácticas y siendo una influencia directa sobre un grupo de jugadores jóvenes que lo miraban como un semidios. Entonces, ¿cómo le fue en su primer año como presidente? Durante la temporada 2000-2001, los Wizards emprendieron una limpieza profunda. Despidieron a veteranos como Rod Strickland, traspasaron a piezas clave como Juwan Howard y apostaron por una reconstrucción total, enfocada en la juventud. El resultado inmediato fue desastroso. El equipo terminó con uno de los peores récords de toda la NBA, logrando apenas 19 victorias en toda la temporada. Y sin embargo, en medio de esa debacle había una luz de esperanza, porque gracias a su mal desempeño, Washington se aseguró el primer pick del draft de 2001. Con esa selección histórica, eligieron a un joven fenómeno salido directamente de la escuela secundaria, Kawan Brown. Sobre el papel parecía el comienzo de una nueva era, pero en realidad lo que estaba germinando era otra idea, una semilla que había empezado a crecer en la mente de Jordan. En su primer año completo como presidente de operaciones, Michael seguía muy involucrado en el día a día del equipo. Pasaba largas horas en la cancha de prácticas, enseñando, aconsejando y retando a jugadores jóvenes como Richard "Rip" Hamilton. Y fue ahí, en medio de esos entrenamientos, cuando empezó a sentir un cosquilleo familiar, las ganas de volver a competir. Ese fuego interior que había intentado apagar con whisky, puros y apuestas, volvió a encenderse. Michael dio entonces un paso clave. Contrató como entrenador a Doug Collins, el mismo que lo había dirigido en sus
sus primeros años con los Chicago Bulls, y poco después sorprendió al mundo con un anuncio monumental. Inspirado por la historia de Mario Lemieux, el legendario jugador de hockey que había regresado al hielo después de un retiro prolongado, Jordan decidió hacer lo mismo. Tras 3 años fuera de la NBA y ya rozando los 40 años de edad, Michael Jordan anunció que volvería a jugar, esta vez con el uniforme de los Washington Wizards. El impacto mediático fue inmediato. La prensa, los fanáticos y hasta los propios jugadores comenzaron a cuestionarse lo mismo. ¿Podría un hombre de casi 40 años con un cuerpo castigado y una rodilla plagada de tendinitis competir en la liga más exigente del mundo? Muchos dudaban de él, otros decían que no tenía sentido. Y no faltaban los que afirmaban que estaban a punto de poner en riesgo el legado más grande en la historia del baloncesto. Pero Jordan, como siempre, no prestó atención a las voces externas. El primer capítulo de este nuevo reto se escribió en la pretemporada. Con el uniforme azul de visitante de los Wizards, Michael saltó nuevamente al parque. Y lo increíble es que lo hizo como si nunca se hubiera ido. Apenas unos minutos después de su regreso, Jordan ya estaba regalando destellos de su magia. En ese partido de exhibición contra viejos rivales quedó claro algo muy importante. Este no era el mismo Jordan que todos recordaban. Su capacidad atlética sobrenatural, esa que le permitía volar desde la línea de tiros libres para clavar la pelota, ya no estaba allí. El tiempo le había arrebatado esa explosividad, pero en su lugar había aparecido otra arma: la inteligencia, un entendimiento superior del juego, un ajedrez mental en el que cada movimiento suyo era un engaño, una trampa, un plan perfectamente calculado. Todo eso se vio en un encuentro de pretemporada frente a los New Jersey Nets. Los Wizards iban perdiendo por casi 20 puntos en el segundo cuarto, y el público local, que esperaba un milagro de su nuevo héroe, estaba ansioso. Entonces, Jordan tomó el control. Sabía que no podía volar como antes, que su rodilla apenas le permitía moverse con comodidad. Así que empezó a recurrir a su nuevo repertorio: fintas magistrales, amagues que sacaban de balance a los defensores y finalmente ese mortal tiro de media distancia que había convertido en un sello de su carrera. Poco a poco, canasta a canasta, fue acortando la diferencia. Y lo más sorprendente no fue solo que con casi 40 años pudiera marcar la diferencia en un partido de la NBA. Lo verdaderamente increíble fue que consiguió arrastrar a un joven equipo de Washington hasta volver a competir de tú a tú contra un rival mucho más sólido. Esa noche la emoción fue tan grande que hasta los comentaristas se rindieron ante el espectáculo. Jordan estaba de vuelta, reinventado, más cerebral que nunca, aunque el entrenador Doug Collins decidió retirarlo antes de tiempo para no arriesgarlo de cara a la temporada regular. Michael ya había dejado claro un mensaje: no estaba allí para hacer turismo, estaba de regreso y venía dispuesto a demostrar algo. Pero la pregunta era inevitable: ¿podría replicar ese nivel en los partidos oficiales? ¿Sería capaz de mantener el ritmo en una temporada regular de 82 juegos? El mundo estaba a punto de averiguarlo. El calendario marcaba una cita especial. Los Washington Wizards estaban a punto de enfrentarse a los New York Knicks en el lugar favorito de Michael Jordan, el mítico Madison Square Garden. Ese escenario cargado de historia y rivalidad había sido testigo de algunas de las mejores actuaciones de Jordan en los Chicago Bulls. Ahora, en su segundo regreso, sería también el lugar donde anotaría su primer punto oficial en la NBA con el uniforme de los Wizards. Y no solo eso, en la cancha se podía ver que estaba recuperando algo que muchos temían perdido. Recordemos un detalle que pocos olvidan: después de ganar el campeonato en 1998, Jordan disfrutaba de su merecido retiro, pero un accidente doméstico casi lo deja fuera de combate para siempre. Mientras intentaba cortar un cigarro con un cortapuros, sufrió un corte profundo en el tendón del dedo índice de la mano derecha, una lesión que levantó muchísimas dudas, incluso en él mismo. ¿Podría volver a lanzar el balón con la misma precisión de siempre? La incógnita se mantenía hasta ese partido, y justo cuando faltaban 20 segundos en el reloj y los Wizards estaban abajo por 3 puntos, el destino puso a prueba esa mano lástima. Washington necesitaba un lanzamiento salvador si quería salir del Madison con una victoria. La pregunta era: ¿cómo respondería MJ? La respuesta llegó solo 2 noches más tarde. En su segundo partido oficial como jugador de los Wizards, Jordan arrancó el encuentro como solía hacerlo en sus mejores tiempos: concentrado, calculador, buscando imponer su ritmo. Pero lo que sucedió después dejó a todos boquiabiertos. Conviene recordar un detalle: se trataba de un partido como visitante, en Atlanta, y sin embargo, con 38 años encima, Jordan sorprendió al público con una jugada que parecía sacada de su repertorio de juventud. Un mate en pleno juego, poderoso, eléctrico, que hizo estallar al pabellón. Y no se quedó allí. Continuó encendiendo la defensa de los Atlanta Hawks con su talento inagotable. Incluso regaló a los fanáticos una jugada vintage, un rob and under, bajo el aro que hizo que la memoria viajara a los días dorados de los Bulls. Esa noche Jordan cerró con 31 puntos en su cuenta personal. Y lo más importante, los Wizards regresaban a Washington con su primera victoria de la temporada.
El hype era real, el mito seguía vivo, pero en el baloncesto la euforia puede durar poco. Pese a haber ganado el siguiente partido, algo empezaba a notarse en el rendimiento de Michael. Sus números desde el campo eran preocupantes, apenas un 37% de efectividad en tiros, y cuando eso se combinó con una racha de 5 derrotas consecutivas de los Wizards, las dudas comenzaron a multiplicarse. ¿Era esto un fracaso anunciado? ¿Se estaba confirmando que el regreso de Jordan sería un error? Algunos incluso lanzaban crueles comparaciones. ¿Pasaría de ser Air Jordan a Floor Jordan? El tiempo y los próximos partidos darían la respuesta. El primero en la lista era especialmente simbólico. Utah Jazz, el mismo equipo al que Michael había destruido en 1998 con aquel legendario tiro final que selló su sexto anillo. Ahora, en el regreso al Energy Solution Arena, Jordan sabía que dependía de él enderezar el rumbo de los Wizards, y lo hizo de la manera que mejor conocía, con inteligencia, paciencia y el uso letal de su jump shot de media distancia. Cada vez que Utah intentaba encerrarlo con dobles marcas, él encontraba un hueco. Cada vez que el reloj de posesión se agotaba, aparecía su tiro quirúrgico. Durante todo el partido, Jordan estuvo castigando la defensa del Jazz, recordándole a todos que la mente y la técnica podían superar a la pérdida de explosividad. Pero el desenlace no fue el soñado. Pese a la exhibición de MJ, fue Utah quien terminó llevándose la victoria de vuelta a Salt Lake City. Y lo peor estaba por llegar. Conforme noviembre se acercaba a su fin, Jordan y sus Wizards se hundieron en la peor racha de toda su carrera, 8 derrotas consecutivas. Era un golpe durísimo. Las críticas aumentaban, los fanáticos se impacientaban y lo más preocupante, ni siquiera el propio entrenador parecía encontrar soluciones. La temporada de Jordan en Washington estaba en su punto más oscuro. El panorama era desolador. 8 derrotas seguidas, un entrenador sin respuestas y una afición que ya veía imposible soñar con los playoffs. El proyecto de Jordan parecía estar desmoronándose antes de empezar, pero como tantas veces en su carrera, Michael no estaba dispuesto a rendirse. La oportunidad para cambiar el rumbo llegó en un duelo de alto voltaje, su primer enfrentamiento contra el MVP de la temporada 2001, Allen Iverson. El choque era casi poético. La vieja leyenda, con 38 años, contra la nueva estrella de la liga, joven, explosivo y con toda la atención mediática sobre él. Jordan entendía que era el momento de enviar un mensaje, no solo a Iverson, sino a toda la NBA. Y lo hizo con lo que se estaba convirtiendo en su nueva arma letal, su inteligencia. Con un dominio perfecto de los fundamentos, el juego de pies y una infinidad de recursos técnicos, Jordan fue desarmando a sus rivales, uno por uno. Cada amague, cada paso atrás, cada giro, era una lección de baloncesto en tiempo real. El resultado fue espectacular. 30 puntos para Jordan y lo más importante, la primera victoria de Washington en semanas. Ese partido no fue solo un triunfo en el marcador, fue un punto de inflexión. La confianza volvió y con ella la esperanza. En los siguientes 12 partidos, los Wizards consiguieron algo impensado. Ganaron 10 encuentros. Su récord mejoró hasta colocarse 2 juegos por encima del 50% de victorias. Y de pronto, los playoffs ya no parecían una utopía. Y entonces, en diciembre ocurrió lo inesperado. En un partido contra los Indiana Pacers, Jordan realizó una de las exhibiciones más sorprendentes de toda su carrera. A los 38 años, después de 3 temporadas de retiro, anotó la escalofriante cifra de 51 puntos. Pero lo más impactante estaba por venir. Al partido siguiente contra los New Jersey Nets, su dominio continuó. No solo encestó tiros imposibles con falta incluida, también anotó exactamente su número de camiseta, 23 puntos en la primera mitad. Y en un tramo del partido llegó a meter 22 puntos consecutivos sin fallar un solo tiro. Era un golpe durísimo. Las críticas aumentaban, los fanáticos se impacientaban y lo más preocupante, ni siquiera el propio entrenador parecía encontrar soluciones. La temporada de Jordan en Washington estaba en su punto más oscuro. El panorama era desolador. 8 derrotas seguidas, un entrenador sin respuestas y una afición que ya veía imposible soñar con los playoffs. El proyecto de Jordan parecía estar desmoronándose antes de empezar, pero como tantas veces en su carrera, Michael no estaba dispuesto a rendirse. La oportunidad para cambiar el rumbo llegó en un duelo de alto voltaje, su primer enfrentamiento contra el MVP de la temporada 2001, Allen Iverson. El choque era casi poético. La vieja leyenda, con 38 años, contra la nueva estrella de la liga, joven, explosivo y con toda la atención mediática sobre él. Jordan entendía que era el momento de enviar un mensaje, no solo a Iverson, sino a toda la NBA. Y lo hizo con lo que se estaba convirtiendo en su nueva arma letal, su inteligencia. Con un dominio perfecto de los fundamentos, el juego de pies y una infinidad de recursos técnicos, Jordan fue desarmando a sus rivales, uno por uno. Cada amague, cada paso atrás, cada giro, era una lección de baloncesto en tiempo real.
El resultado fue espectacular, 30 puntos para Jordan y lo más importante, la primera victoria de Washington en semanas. Ese partido no fue solo un triunfo en el marcador, fue un punto de inflexión. La confianza volvió y con ella la esperanza. En los siguientes 12 partidos, los Wizards consiguieron algo impensado, ganaron 10 encuentros. Su récord mejoró hasta colocarse 2 juegos por encima del 50% de victorias, y de pronto los playoffs ya no parecían una utopía. Y entonces, en diciembre ocurrió lo inesperado. En un partido contra los Indiana Pacers, Jordan realizó una de las exhibiciones más sorprendentes de toda su carrera. A los 38 años, después de 3 temporadas de retiro, anotó la escalofriante cifra de 51 puntos. Pero lo más impactante estaba por venir. Al partido siguiente contra los New Jersey Nets, su dominio continuó. No solo encestó tiros imposibles con falta incluida, también anotó exactamente su número de camiseta, 23 puntos en la primera mitad. Y en un tramo del partido llegó a meter 22 puntos consecutivos sin fallar un solo tiro. Piensa en esto, después de haber tenido uno de los peores partidos de su carrera unos días antes, Jordan regresó y destrozó a 2 rivales de primer nivel con actuaciones de 51 y 45 puntos en noches consecutivas. A esa edad y en esas condiciones físicas, lo que hizo era simplemente irreal. Pero la locura no se detuvo allí. En su primer reencuentro oficial contra los Chicago Bulls, el equipo que lo había convertido en leyenda, Jordan volvió a dar espectáculo. Muchos creían que el momento más especial de ese partido sería cuando alcanzó los 30.000 puntos en su carrera, pero no. Lo que sucedió en la segunda mitad dejó a todos sin palabras. Porque aunque la mayoría recuerda a Jordan como un dios ofensivo, la verdad es que también fue un defensor de élite. En 1988, por ejemplo, no fue nombrado MVP de la NBA, sino también defensivo del año, algo que muy pocos jugadores han logrado en la historia. Y en ese partido contra Chicago demostró que incluso con casi 40 años y menos explosividad seguía siendo un muro defensivo. Su fuerza física y su inteligencia táctica seguían intactas. Con esas herramientas ayudó a transformar a los Wizards en un equipo respetable también en defensa durante la campaña 2001-2002. Claro, su ofensiva seguía siendo el motor principal, y eso quedó aún más claro cuando enfrentaron a un joven Kevin Garnett y sus Minnesota Timberwolves. Una vez más, Jordan se encargó de liderar, castigando con tiros imposibles y manteniendo viva la ilusión de playoff. Si en el cierre de enero tocó enfrentar a los Cleveland Cavaliers, Jordan comenzó el partido algo errático, oxidado, algo normal para un hombre de 38 años que había pasado los últimos 3 disputando fiestas y lujos de retiro. Pero cuando el juego lo necesitó, volvió a aparecer el competidor feroz. Para ese momento sus promedios eran impresionantes, 25.1 puntos, 6.2 rebotes y 5.1 asistencias por partido. Y lo más importante, estaba cumpliendo 2 metas. Primero, enseñar con el ejemplo a toda una nueva generación de jugadores. Y segundo, guiar a sus Wizards hacia una temporada ganadora. Los Wizards habían alcanzado un balance positivo de 25 victorias y 20 derrotas, y todo parecía indicar que Michael Jordan estaba en camino de lograr su segundo gran objetivo, meter a Washington en los playoffs. Pero justo antes del All-Star Break llegó el golpe más duro. En un partido previo a la pausa algo no iba bien. Jordan empezó a resentirse de la rodilla, un dolor agudo que lo limitaba en cada movimiento. Para cualquiera esa lesión hubiera significado parar, aceptar la realidad. Pero Michael no era cualquiera. Como lo había hecho incontables veces en su carrera, decidió luchar contra el dolor. A los pocos días estaba presente en el Juego de Estrellas de 2002, disputando minutos y demostrando que aún con el cuerpo castigado seguía siendo un símbolo viviente de competitividad. Y al volver a la temporada regular, dio un espectáculo contra los Phoenix Suns. Anotaciones imposibles, liderazgo absoluto, destellos de su grandeza eterna. Sin embargo, el dolor era insoportable. Aunque se perdió un partido para intentar recuperarse, la realidad era clara, su rodilla no le permitía continuar al máximo nivel. Finalmente, los médicos confirmaron lo inevitable. Jordan debía pasar por el quirófano, una cirugía para aliviar el malestar y salvar, en lo posible, lo que quedaba de su temporada. Ese procedimiento lo dejó en duda para el resto del año. La NBA entera temía que fuera el último capítulo. Pero Michael, una vez más, desafió las expectativas. 11 partidos más tarde regresó a la acción y casi cojeando anotó 34 puntos en solo 26 minutos contra los Milwaukee Bucks. Literalmente estaba jugando en una sola pierna. El problema es que el baloncesto es un deporte de equipo y sin su estrella en plenitud, los Wizards comenzaron a desplomarse en la clasificación. Derrota tras derrota, el sueño de playoff se fue esfumando. Al final de la campaña, Washington quedó fuera de la postemporada. Eso sí, hay que poner las cosas en contexto. Con Jordan en la plantilla, los Wizards habían mejorado en 18 victorias respecto a la temporada anterior.
Un salto brutal, pero su estado físico dejaba una incógnita enorme. ¿Podría realmente llevarlos a la tierra prometida? ¿Y acaso se atrevería a jugar una temporada más? La respuesta llegó pronto. Antes de que los fanáticos pudieran especular demasiado, Jordan, aún con rol directivo en la franquicia, empezó a mover fichas. Traspasó a Rip Hamilton, una de las jóvenes promesas, a cambio del All-Star Jerry Stackhouse. También sumó a Larry Hughes y recuperó a su viejo compañero de batallas, el duro Charles Oakley. Y entonces hizo el anuncio que todos esperaban. La temporada 2002-2003 sería su última vez en uniforme de la NBA. Sin excusas, sin dudas, ese sería su adiós definitivo. A diferencia de 1998, donde su retiro fue abrupto, esta vez tendría la oportunidad de un Farewell Tour, una gira de despedida por todas las canchas, recibiendo el reconocimiento de cada afición. Para un campeón 6 veces coronado, esa paz era invaluable. Pero la temporada final no iba a ser un paseo nostálgico. Si quería realmente pelear por un último viaje a playoff, tendría que superar batallas durísimas, y la primera de ellas fue contra un discípulo suyo, Kobe Bryant. Jordan, que en el inicio de esa campaña salió desde el banquillo para dosificar minutos, ingresó y anotó sus primeros puntos con Kobe encima, defendiéndolo como si fuera una final. Fue un duelo cargado de tensión, respeto y competitividad. El partido se resolvió en el cierre, con el marcador ajustado. Jordan tuvo en sus manos 2 tiros libres cruciales y los falló. Los Lakers remontaron y se llevaron una victoria que dolió en lo más profundo. Con apenas 2.9 segundos restantes, los Wizards tuvieron una última posesión y todos sabían quién lanzaría. Pero esa vez, la magia no apareció. Una semana después, contra los Philadelphia 76ers, en su primer partido como titular en esa última temporada, la historia le dio otra oportunidad. Con 5.4 segundos en el reloj, Jordan volvió a tener la pelota para ganar. Esta vez tampoco consiguió cerrar el juego, y Washington cayó a un récord de 6-10. Las dudas crecían de nuevo. ¿Podría un hombre de casi 40 años seguir compitiendo noche tras noche en la NBA? ¿O la realidad del tiempo finalmente estaba alcanzando al más grande de todos los tiempos? Jordan sabía perfectamente lo que estaba en juego. El partido contra los Milwaukee Bucks era vital si Washington quería mantener vivas sus aspiraciones. No podía fallar. Pero esa noche decidió cambiar su enfoque. En lugar de desgastarse tratando de jugar con la misma explosividad de antaño, eligió un camino más inteligente, enfrentando al joven y ascendente Michael Reed. Jordan apostó por la simplicidad, moverse sin balón, provocar faltas y encontrar esos espacios en la media distancia donde un solo drible bastaba para armar un tiro mortal. El resultado fue contundente, 25 puntos para un hombre que rozaba los 40 años, pero lo más importante fue lo simbólico. Ese partido representaba la primera ficha de dominó en lo que él esperaba fuera una racha de victorias que devolviera la vida a los Wizards. Una semana más tarde llegaba un duelo especial, el único enfrentamiento de Jordan contra su ex compañero Scottie Pippen, ahora en los Portland Trail Blazers, y Michael, fiel a su estilo, mantuvo la intensidad, demostrando que todavía podía brillar frente a viejos conocidos. El problema es que más allá de su rendimiento individual, el equipo seguía dando señales de flaqueza. Tras aquella victoria ante Milwaukee, Washington solo logró un récord de 2-3, quedando de nuevo con balance negativo, 4 partidos por debajo del 50% y alejándose peligrosamente de la carrera por los playoffs. Muchos empezaban a preguntarse, ¿no sería momento de que Jordan aceptara la realidad y colgara las zapatillas definitivamente? Pero Michael no conocía la palabra rendición. El siguiente desafío era Atlanta, y allí, con el orgullo herido y la presión encima, decidió recordarle al mundo por qué era el competidor más despiadado que jamás haya visto la NBA. Con esa mentalidad que lo caracterizaba, tomarse todo de manera personal, como si cada jugada fuera un asunto de honor, Jordan desmanteló la defensa rival, jugando con una mezcla de simpleza y genialidad. Anotó cuando más lo necesitaban y terminó con una bandeja espectacular que selló la victoria. 30 puntos y, lo más importante, un triunfo vital. Pero aquello solo era el inicio. La noche siguiente contra los Memphis Grizzlies volvió a demostrarlo. Sus amagues eran imposibles de defender, sus fintas desconcertaban a cualquiera y su instinto asesino seguía intacto. Resultado, 33 puntos más y una segunda victoria consecutiva para Washington. El calendario marcaba el inicio de 2003, pero las cuentas seguían sin cuadrar. Con apenas 15 victorias y 17 derrotas, el equipo seguía por debajo del por 500. Si de verdad querían llegar a la postemporada, Jordan sabía que debía subir aún más la intensidad. El siguiente duelo fue contra un viejo rival, Reggie Miller y los Indiana Pacers, un enfrentamiento entre dos leyendas del tiro y la competitividad. Jordan arrancó la noche con su estilo habitual, castigando desde la media distancia, pero lo que sucedió en la segunda mitad dejó a todos boquiabiertos. Primero, una jugada espectacular en la que casi como si fuera un Harlem Globetrotter ejecutó un pase imposible desde el suelo, pero lo verdaderamente impactante ocurrió después. A sus 39 años, Michael Jordan voló sobre el gigante
ante Jermaine O'Neal para clavar un mate descomunal. El público enloqueció, el tiempo parecía haberse detenido y como si eso fuera poco, en la segunda prórroga Jordan se encargó de sentenciar el encuentro. Anotó 2 canastas decisivas, sumando 4 puntos que elevaron su total a 41 esa noche. Y lo más importante, dieron a Washington un triunfo imprescindible. Ese partido no fue solo una victoria en el marcador, fue un mensaje directo a toda la NBA. Jordan podía estar viejo, podía estar lesionado, pero su instinto ganador seguía intacto. En los 5 partidos siguientes promedió 18.3 puntos por encuentro, una regularidad que permitió a los Wizards alcanzar por fin el tan ansiado récord de por 500. Por primera vez en toda la temporada el equipo se encontraba en equilibrio, y lo que estaba por venir sería todavía más increíble. El siguiente duelo de los Wizards era contra los Orlando Magic. Allí los esperaba Grant Hill, estrella del equipo y uno de los talentos más respetados de su generación. Hill arrastraba una lesión de tobillo tan grave que debía haber puesto fin a su temporada, pero aún así quiso darse un regalo personal, defender a su ídolo, Michael Jordan, una última vez. Y claro, Jordan siendo Jordan no le dio respiro. Esa noche con un arsenal de tiros imposibles anotó 32 puntos. En un esfuerzo que terminó hundiendo aún más la salud de Hill y de paso colocando a los Wizards por encima del por 500 por primera vez en esa campaña. El sueño de los playoffs parecía por fin una posibilidad real. Pero la NBA es despiadada. Conforme se acercaba el All-Star Break y el cumpleaños número 40 de Jordan, Washington volvió a caer en picada. Una serie de derrotas lo dejó 4 partidos por debajo del balance positivo. El golpe más simbólico fue un apagado rendimiento de 11 puntos en lo que sería la última aparición de Jordan en el United Center de Chicago. Un regreso a casa que no estuvo a la altura de su leyenda. Y las malas noticias no terminaban allí. En la previa a un duelo contra los Charlotte Hornets, los Wizards perdieron a 2 piezas clave, Jerry Stackhouse y Larry Hughes. La responsabilidad recaía una vez más y casi por completo en Michael. Con el calendario avanzado y en los playoffs escapándose, Jordan sacó la artillería. A semanas de cumplir 40 años empezó a encestar tiros imposibles, saltando desde atrás del tablero, clavando pull-ups perfectos y atacando el aro con la determinación de siempre. Fue tan dominante que hasta los comentaristas, curtidos de ver milagros en la cancha, no podían creer lo que estaba presenciando. El resultado, 45 puntos de Jordan y una victoria gigantesca para Washington. De repente los Wizards estaban otra vez a solo un partido de alcanzar el 50% de victorias. ¿Podrían realmente soñar con un empuje final hacia los playoffs? Antes de responder esa pregunta, había un evento muy especial en el horizonte, el All-Star Game de 2003. Los fanáticos lo habían votado, pero Jordan no iba a salir de titular, hasta que ocurrió un gesto legendario. Vince Carter, estrella de los Raptors y heredero natural del espectáculo en la NBA, decidió cederle su lugar en el quinteto inicial como un homenaje. Así Michael participó en su 13º Juego de las Estrellas como titular, en lo que muchos consideraban un momento simbólico. El pase de antorcha entre el maestro y sus sucesores. Los aficionados disfrutaron de un duelo lleno de respeto, pero también de orgullo competitivo entre mentor y discípulo. Tras la fiesta del All-Star, sin embargo, la realidad golpeó de nuevo. Washington volvió a las derrotas, el tiempo corría y la clasificación a playoff se alejaba. Jordan cumplió 40 años el 17 de febrero y lo celebró como siempre, en la cancha, luchando. Enfrentando a los New Jersey Nets, sabía que tenía que hacer lo imposible para rescatar la temporada. Y aunque el dolor en su rodilla y espalda lo limitaba, la esencia del competidor seguía intacta. Para él, no importaba la edad, ni el sufrimiento físico, ni la pérdida de explosividad, solo existía una palabra: ganar. Con el reloj marcando los últimos 40 segundos y los Wizards abajo por un punto, era Michael quien tenía la responsabilidad de decidir. Esa mentalidad asesina, ese fuego interno, seguía allí, ardiendo con la misma intensidad que en 1998. Y la prueba definitiva llegó días más tarde, en un duelo contra los Houston Rockets. Frente a ellos estaba el imponente Yao Ming, un gigante de 2.29 metros. Jordan, con 40 años, parecía un guerrero enfrentando a un coloso mitológico. El partido fue al límite. Jordan falló el tiro para ganar en el tiempo reglamentario, pero no se rindió. En la prórroga sacó un recurso imposible, un and one sobre Yao Ming, esquivando al gigante y anotando con contacto. La jugada fue tan increíble que los fanáticos explotaron en gritos. Con esa chispa, más una defensa férrea en el alargue, Jordan empujó a los Wizards hacia una victoria que necesitaban desesperadamente. Pero la realidad era cruel. Con 40 años, su cuerpo estaba pagando el precio de cada batalla. El cuerpo de Jordan comenzó a dar señales claras de desgaste. En un partido contra los Toronto Raptors, las molestias en la espalda lo obligaron a abandonar temprano, debido a fuertes espasmos. Era un recordatorio cruel, el tiempo siempre cobra factura, incluso al más grande de todos. Y aunque pocos días después, en marzo, logró anotar 39 puntos contra los New York Knicks, su equipo igualmente perdió el encuentro. Aquella derrota encendió las alarmas, incluso dentro de la propia organización. La temporada de los Wizards se estaba desplomando.
Lo cierto es que Michael seguía rindiendo a un nivel altísimo, promediaba 21 puntos, 6.7 rebotes y 3.8 asistencias en plena recta final, números que para un jugador de 40 años era casi de ciencia ficción, pero ni siquiera eso bastó. El empuje final de los Wizards fue insuficiente, y el sueño de regresar a los playoffs se desvaneció. Y así llegó el momento inevitable. Por última vez en su carrera, Michael Jordan se despidió del baloncesto que tanto amaba. Su retiro definitivo no fue solo un adiós, fue también un ejercicio de reflexión. 15 años de carrera profesional, múltiples títulos, incontables récords y un legado que jamás sería igualado. Sin embargo, la historia de Jordan en los Wizards tendría un giro amargo. Abe Pollin, el propietario que lo había traído a la franquicia y que le había dado poder como ejecutivo, tomó una decisión inesperada. Pese a que existía un acuerdo verbal para que Michael retomara su rol como accionista minoritario y presidente del equipo en la temporada 2003-2004, Pollin decidió despedirlo. Con esa decisión no solo terminaba la etapa de Jordan como jugador, sino también su vínculo directivo con Washington. A simple vista, los 2 años de Jordan en los Wizards no trajeron campeonatos ni playoffs, pero quienes vivieron esa época recuerdan algo más profundo. Recuerdan a un hombre que, aún jugando prácticamente en una sola pierna, casi arrastró a su equipo a la postemporada en 2002. Recuerdan también que en su última temporada, con 40 años encima, tuvo la fortaleza de disputar los 82 partidos de la campaña regular, un logro que parecía imposible. Su paso por Washington nos deja una pregunta inevitable. Si Phil Jackson hubiese regresado a los Bulls en la temporada 1998-1999, ¿habría Jordan conquistado otro anillo más o acaso se retiró justo en el momento perfecto, dejando intacta la obra maestra de su carrera? La respuesta puede variar según a quien le preguntes, pero lo que no cambia es la certeza de que Michael Jordan, incluso en sus últimos años, seguía siendo un fenómeno irrepetible. Dime, ¿qué opinas en los comentarios? Y si has llegado hasta aquí, déjate sorprender por lo que viene después, porque YouTube siempre tiene una recomendación inesperada para ti. Haz clic en el siguiente video que te aparece en pantalla. Quién sabe, puede que descubras una historia aún más increíble.